¿Cómo estás, Ignacio Clopet? Buen día, Seferino. Muchas gracias por la invitación. Me Por siento. favor, Clopet, ustedes ya lo conocen. Él es abogado, especialista en derecho penal, es historiador, ha escrito muchísimo sobre el peronismo, sobre el Perón y demás, siempre bien fundamentado en lo que es un sello de su trabajo, que es ir a las fuentes, ya sean las cartas de Perón o los expedientes judiciales. Y primero, para hablar de la realidad, esto de una expresidenta presa en su domicilio, como va a estar a partir de hoy, es algo novedoso en la Argentina, ¿verdad? Bueno, si lo hablamos para los contemporáneos, es algo novedoso que una ex vicepresidente haya sido condenada a 6 años de prisión por delitos de corrupción. Hay un antecedente al de Cristina Fernández, que es el de Carlos Menem. Mm, Menem también fue sometido a proceso por actos de corrupción, principalmente en la causa de venta de armas a Croacia y Ecuador, creo que fue así, sí, y fue condenado a prisión en primera instancia, luego fue ratificada la condena por la Cámara de Casación Penal y fue encarcelado con prisión domiciliaria por el transcurso de casi 6 meses. Con posterioridad, o sea que vendría a ser un caso muy parecido al de Cristina. claro. Luego, los vericuetos procesales, ¿no?, que existen, encontraron la veta para decir que estaba prescripta la acción y entonces la Corte libera a Menem. Pero por una cuestión procesal, no por una cuestión de fondo, sino por una cuestión formal. Lo que sí sucedió es que Menem fue encarcelado en una prisión domiciliaria, creo que fue en una quinta, no sé bien dónde fue, y pasó más de 5 meses privado de su libertad. O sea que el caso de Cristina Fernández sería algo parecido a lo de Menem en cuanto a que los dos son condenados por hechos de corrupción. Luego, en la historia argentina hay presidentes que han estado detenidos o privados de su libertad por determinadas circunstancias. Claro. La mayoría de ellos no con el Estado de Derecho vigente, sino que son, digamos, consecuencias de las decisiones de los gobiernos militares o de los golpes militares, donde se encarcelaban a los expresidentes, no en Estado de Derecho, sino por una persecución más bien política, si vos querés. Claro, para el peronismo la bandera de la prescripción y por lo tanto la resistencia es algo eh, muy sentido, ¿verdad? Y la militancia cristinista, kirchnerista, y yo diría peronista, ya habla de prescripción sobre Cristina Fernández de Kirchner porque esto le impide lógicamente participar de las próximas elecciones. Sí, Pero hablan de la técnicamente proscripción. no es una prescripción, No, es una proscripción, proscripción. proscripción, perdón. Proscripción. En realidad no es una proscripción. Claro, Lo que hay es una connotación. La pena tiene distintos alcances y distintos sentidos. Está la pena privativa de libertad, que es algo que se desprende de la responsabilidad de la autoría o de la coautoría criminal en un hecho, y luego están las penas accesorias. En la pena accesoria está la inhabilitación absoluta. Lo que sucede es que yo creo que este proceso, si bien es cierto que utilizan un argumento para condenar a Cristina, a mi modo de ver, no digo que sea novedoso, pero sí que sea marca un precedente, que es la autoría de la participación indirecta. claro. La O autoría sea, mediata. sí, la mediata o participación indirecta, donde con este concepto puede haber varios presidentes que pueden terminar en el cadalso o en la condena penal, porque la realidad es que muchas cosas no se veíamos. Tantas causas hay digamos, para perseguir penalmente por la responsabilidad penal, que justo es condenada por una
causa por esta teoría de la autoría mediata del hecho. Pero al margen de esa cuestión procesal o técnicamente hablando del derecho penal, ella es condenada en Estado de Derecho, Claro. con varias instancias, con jueces que han sido nombrados, algunos también durante su gobierno, o sea que no es que son jueces que responden a una determinada, le deben un favor a quien lo nombró, que eso es algo que se escucha muchísimo, y entonces en consecuencia actúan de esa manera. Pero bueno, esa es la realidad de lo que está pasando hoy. Claro. Si vos vamos a hacer digamos, en el caso de Menem fue exactamente parecido. O sea, había Estado de Derecho, había instituciones democráticas, no había golpe de Estado, ¿no? No, No había. son casos novedosos. Proscripción. Muy bien. Pero claro, es inválido, pero es una bandera política que se usa, ¿no? Proscripta, Cristina. Vamos a la resistencia. Todo eso amalgama al peronismo, pero hay que ver qué pasa cuando la dura realidad se imponga y ella esté en prisión domiciliaria, que claro, los vecinos se quejan y demás. Vamos a ver cómo la cumple, porque la situación es bastante. Lo que han dicho los jueces, especialmente en voz del juez Jorge Gorini, bueno, hay una serie de requisitos que tiene que cumplir que hacen a la lógica, porque no está ahí de vacaciones, ¿no? Sino que está cumpliendo una pena. Vamos a ver primero si las cumple y si las cumple, cómo repercute eso, porque cuando se dé cuenta que va a estar presa 6 años, yo no sé con qué ánimo enfrentará todo eso, ¿no? Sí, yo estimo que Cristina es una persona que respeta las instituciones y estimo que va a cumplir las condiciones que le han impuesto de prisión domiciliaria, que es algo que pidió ella en realidad. Claro. Los jueces le podrían haber dicho que no estaban dadas las condiciones. Es cierto que una de las condiciones que le han puesto es la tobillera, algo que yo estaba leyendo ahí, que les parecía que era vejatorio, algunos periodistas comentaban qué necesidad hay de poner una tobillera a una señora que se sabe perfectamente que la pueden ver a 200 metros y va a ser ella, que cómo se piensan que puede evadir o que puede escaparse, etcétera. Pero bueno, va a tener que tomar algunos recaudos y si la gente que sus seguidores quieren que ella se quede en la prisión domiciliaria, tendrán también que ayudar para que esas condiciones no sean vulneradas o no cambien o no obliguen a la persona que es pasible de esa pena de que tenga que incumplirlas, porque eso Claro, la va a llevar a que la van a detener en una cárcel común. Por lo claro. tanto, digamos, hay que ser un poco inteligente en ese sentido y acatar las normas, nos gusten o no nos gusten. Es un Es, poco así. es así. Muy bien, vamos a lo nuestro. Íbamos a hablar originalmente de este aniversario, 70 años, el 16 de junio, del bombardeo a Plaza de Mayo. Sí. ¿Cuántos muertos hubo en esa ocasión? El número que arroja la investigación judicial en la causa penal habla de 366 muertos. Mm. Vos te podés fijar en la causa penal, están los hospitales que intervinieron en acreditar quiénes eran los fallecidos por estas bombas arrojadas por la Marina de Guerra y con la complicidad también de la Fuerza Aérea. 366 muertos y 1.035 heridos. Eso es lo que dice el número exacto del Poder Judicial, de la investigación judicial, de la causa penal. Fuente, a mi modo de ver, muy valiosa porque hemos estado viendo notas que se publican o que se vienen diciendo, hablan de números variables. Y viste que el tema de los números hay gente que lo agarra como algo muy sensible y se aferra al No, número, vos lo sabés muy bien,
Y entonces imponen un número y ese número es el que queda. Y luego anda a decir que es falso. Eso. Entonces, si vos decís que es falso, te acusan ¿Qué importa el número? sí, te acusan de algo que no sos Claro. o te achacan a algo que no sos. Acá están los 366 muertos acreditados. Con Ahora, nombre y 366 muertos en un día laborable, gente además que estaba por ahí, los casos son muy dolorosos, ¿no? a mí me parece, mirá, que como vos muy bien dijiste al comienzo, es algo de lo que se ha escrito poco, de lo que se habla poco. Y yo creo que eso tiene que ver en gran parte por quiénes fueron los protagonistas, los responsables de ese aberrante hecho, que para mí es un crimen de lesa humanidad. Hoy estaría tipificado como un crimen de lesa humanidad. No hay en la historia del mundo, no hay en la historia del mundo un hecho aberrante como el que pasó hace 70 años. Que una aviación naval y o militar, y o de la Fuerza Aérea, que sobrevuelen por un espacio aéreo lleno de gente, porque aparte la gente estaba en la Plaza de Mayo porque iba a haber una especie de desfile de aviones, o sea que la gente estaba convocada al efecto de poder ver un espectáculo que no se veía muy común, y que de golpe no solamente las bombas vayan sobre la Casa Rosada, sino que ametrallen, porque estaban las bombas con la metralla. Y es sobre una población civil indefensa y por los propios argentinos que te están tirando una bomba porque estás caminando y te la tenés que comer. O sea, el objetivo era matar a Perón, pero guarda que ese es matar a Perón, lo cual puede ser entendible, para mí no, pero digamos, los enemigos de Perón querían matarlo, está bien, hacer lo que puedas, está mal, pero si querés hacerlo, hacelo. Ahora no mates a 362 inocentes, 366 inocentes. Y Claro, ese hecho, disculpame, Seferino, sí. no ha sufrido primero la condena judicial, porque han sido todos los que fueron responsables, ¿no? Todos los que fueron responsables, son 25 pilotos, 22 pilotos de la Marina y 3 de la Fuerza Aérea. Todos los pilotos, si bien fueron condenados por un tribunal militar, el Consejo de Guerra, y las cabecillas también fueron, digamos, condenados algunos a cadena perpetua y otros a prisión, el 16 de septiembre del 55 fueron todos puestos en sus funciones y siguieron vivitos y coleándose a lo largo de la historia, algunos nombres muy sensibles a lo que pasó después en Argentina. Por ejemplo, Macera, ¿ah, sí? ¿sí? Por ejemplo, Suárez Mason, te pongo otro, Suárez Mason. ¿Ellos qué hicieron en ese momento? Mirá, Macera era ayudante del contraalmirante Olivieri, uno de los responsables. Macera que después fue, bueno, claro, Formó parte del proceso de reorganización nacional. Después Horacio Mayorga, otro de los ayudantes del contraalmirante Olivieri, responsable de la masacre de Trelew. Después tenés a Oscar Montes, jefe de la ESMA, otro de los ayudantes de Macera. Tenés a Cacciatore, que fue intendente de Buenos Aires. ah, claro, era aviador. Cacciatore estaba en uno de los aviones que le arrojaron las bombas. Y allí encontrás una cantidad de nombres, por ejemplo, Lanusse, Agosti, ¿no? Los mayores de la Fuerza Aérea, Orlando Agosti, Rojas Silveira, todas personas que luego tuvieron sus cargos y su representación política en gobiernos de la dictadura o en gobiernos democráticos. Claro, Y, porque después el 16 de septiembre el golpe de Estado contra Perón triunfó, por ¿no? supuesto, Entonces, claro, fueron reivindicados, digamos. no, fueron restituidos a sus cargos militares, hablando de los militares. Y los civiles responsables de esto, porque hay 5 o 6 civiles responsables que podemos nombrarlos: Luis María de Pablo Pardo, que fue ministro de Lonardi, luego fue ministro de Frondizi, ministro de Leviston, ministro de Lanusse y embajador con Videla, fíjate vos. Adolfo Vicky, que también fue embajador en Estados Unidos de Lonardi, fue embajador de Gilead en el Reino Unido,
fundador del Partido Demócrata, Guido Di Tella, demócrata cristiano, que después tuvo todos los cargos en el menemismo, es una cosa de locos esto. Mario Amadeo, canciller de Lonardi, nacionalista católico, luego en el año 73 se hace camporista, fíjate vos, los tipos estos, las evoluciones. Claro, esos civiles porque la idea era matar a Perón y formar un gobierno, una alianza civil, Sí, ¿no? la alianza se Cívico-militar. dio, la alianza se La dio. alianza se dio después, pero en ese momento estas personas iban a ocupar los primeros cargos eh, del poder político, ¿no? Bueno, vos fíjate entonces, si vos haces un análisis de esto, decís, ¿por qué esto no se ha juzgado? ¿Por qué la historia no lo juzga? O sea, tantas cosas se enseñan en la historia argentina hoy en las escuelas, que este es un hecho ignorado. Mm. Y a mí me parece que tiene una gravedad tremenda. Y es Hablamos grave. de, no, 366 inocentes que estaban caminando, un colectivo escolar mató a todos los chicos que estaban ahí. Ahora, ¿qué pasó después con todo eso? Ahora, como vos decís, no hay precedentes en el mundo No, no hay. de aviones de una marina, de guerra, una marina, una fuerza del Estado, ametralla y bombardea a la población civil En un Estado de Derecho. en un Estado de derecho. Porque acá Ahora, no había, perdón, no había guerra civil. no, No había guerra civil. había una pelea muy fuerte, ya eran los últimos meses del gobierno de Perón y Perón estaba muy enfrentada con la Iglesia Católica, ¿no? Sí, con la El iglesia. 11 de junio, 5 días antes, día de Corpus Christi, había habido una manifestación opositora y, según el gobierno, se había quemado una bandera argentina. Ese 16 de junio era un acto del gobierno para reivindicar la bandera argentina, el gobierno de Perón y demás, ¿no? Era más o menos así. Sí, lo de la procesión del Corpus había sido autorizada por el gobierno el 9 de junio, para hacerse un jueves, y Monseñor Tato y algunos de los obispos, algunos, porque no toda la iglesia estaba enfrentada con Perón, también digámoslo, claramente, no es que la iglesia estaba enfrentada con Perón, y algunos obispos y algunos núcleos reaccionarios que estaban en contra de Perón. Yo digo porque también es importante porque no solamente se produce eso que vos decís, lo de la procesión de Corpus, que desobediendo la autorización del gobierno la hacen el sábado, precisamente para lograr una masividad en la misma, lo cual tenían el derecho de manifestarse, sí, había un derecho a manifestarse. Y el tema de la quema de la bandera fue una cosa muy confusa que luego fue aclarada, que fue un error, un policía que vio que alguien la quemaba, que uno de los católicos y que izaban una bandera papal. Eso fue un acto que después fue esclarecido, pero claro, se agarraron de eso y aparte, el día 16 de junio por la mañana fue notificado Perón de una excomunión que nunca existió sobre la persona de Perón. O sea, Ah, no fue no, excomulgado, no fue excomulgado. No, eso es un error absoluto. No fue excomulgado. pero se transmitió eso. Se transmitió eso y de hecho que se repitió durante años eso. Eso fue aclarado años posteriores con distintas investigaciones que se hicieron. Pero bueno, en función de eso, el 16 de junio amanece con estos antecedentes. ¿Antecedentes conflictivos? Sí. ¿Había opositores? Sí. Ahora, tirar 30 bombas para que mueran 366 personas con metralla y con explosivos sobre una población civil que es los propios hermanos argentinos, no habiendo guerra civil, porque por ejemplo citan Guernica como un antecedente. En Guernica, según dicen, fueron la aviación alemana que tiró Claro, las es otra bombas cosa. sobre Guernica, era una guerra civil, y Otra aparte en cosa. Guernica, disculpame, en Guernica no murieron más de 10 personas, 20 personas murieron. Hicieron toda una parafernalia con el Guernica de Picasso, que Picasso lo había pintado con posterioridad haciendo un retrato de lo que había pasado. Se sabía que el Guernica de Picasso lo había pintado antes de las bombas. Es toda una cuestión que después se fue investigando y se fue aclarando. Pero nada que ver. Es No, no, claro. un hecho inédito en la historia mundial. Inédito. Ahora, después el 16 de septiembre, el golpe va a funcionar, ¿no? Y Perón se va. Ese golpe de Estado tampoco fue, yo creo que hay algunos libros que estuve leyendo muy buenos, por ejemplo, me gusta mucho el de La Revolución de María Sáenz Quesada, también el de Isidoro
Ruiz Moreno, Sí, pero es una situación interesante lo que pasa ahí, porque en realidad habrás visto que el ejército en aquel momento, que el principal líder opositor a Perón era el general Aramburu, él no estaba seguro de que podían tener éxito y no quería participar, y participó Lonardi, ¿no? sí. Es un caso interesante cómo Lonardi da el golpe, el papel del almirante Roja, y después Lonardi queda como presidente provisional, pero dura muy poco, Dos 3 meses, meses más o menos, dos 2 o 3 meses. meses. En Hasta noviembre se va. es sustituido por Aramburu, ¿no? Ese cambio tampoco está muy bien trabajado en la historia, ¿no? Yo creo que está trabajado con algunas miradas tendenciosas. Y fíjate que la historia generalmente, lamentablemente, está escrita con mucha tendencia, con mucha ideología, con mucha carga emocional, con mucha pasión. Entonces ahí también pecamos en exceso de defectos, según el ojo con que se escriba. Y es cierto que esa revolución, ¿no? Esa revolución que deviene también en sangrienta, Mm. junio es, el 9 de junio son masacrados el Del general año que viene, Valle, del año en el año siguiente. 56. Bueno, por eso Del- esa revolución deviene en sangrienta, digo yo también, mm. porque se ejecuta no solamente al general Valle o al coronel Coborno, sino que se ejecutan civiles de forma criminal en los basurales de José León Suárez. Claro. O sea que, digamos, las manos manchadas con sangre es notable. Esto viene de los opositores a Perón. Porque a vos te podría gustar o no Perón, pero no podés achacarle masacres con sangre, persecuciones asesinas, criminales. Nosotros tenemos 9 de junio, el 16 de junio las bombas, y luego el 9 de junio del 56, cuando matan a más de 40 personas en forma criminal, poniendo una ley marcial, pero terminan acribillando y torturando a civiles que en forma injusta, absolutamente injusta, Pero decía, viste que el golpe al final lo da Lonardi, que es un nacionalista, sí, un nacionalista. partidario de una cierta reconciliación, pero Sí. lo usufructúan los liberales más duros, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no te olvides que hay una influencia de sociedades secretas, ¿no es cierto? Y con cierto objetivo de llevar adelante ciertas acciones que implican que Lonardi no les convenía por lo que representaba Lonardi, Mm. ¿no? Y por eso Lonardi salta en el mes de noviembre, el 16 de noviembre, 3 meses, 2 meses después, Lonardi se va a su casa, encarcelado a los ministros de Lonardi, qué sé yo, Juan Carlos Goyeneche, Amadeo, o sea, con ciertos problemas con el ala de la Marina y con Aramburu, que estaba aliado a Isaac Rojas en llevar adelante un gobierno sin garantías de derechos y sin garantías individuales. Entonces, por eso hemos visto lo que hemos visto. Ahora vos fíjate que todo ese derrotero que comienza con el golpe del 55, termina Perón volviendo Claro. 17 años después. Bueno, ese golpe da lugar a la resistencia peronista, que es algo que ahora el peronismo, más bien el cristinismo, quiere recuperar con lo que empezamos, que era la sanción judicial a Cristina Kirchner, ¿no? Sí, lo que pasa es que una cosa Es medio farsesco una esta, cosa, esta una cosa, recuperación. una cosa es resistir a Perón y otra cosa es resistir a Cristina. Me parece que hay una gran diferencia. Claro, imagínate los peronistas que dicen eso. Ahora esto es resistir un fallo judicial, ¿no? Ahora, la defensa de Cristina, volviendo a Cristina, qué mal que planteó todo esto, ¿no? Lo planteó desde un punto de vista político. Ya le pregunto al abogado penalista, ¿no? Bueno, el problema es que sí, se trata se intentan politizar los procesos, ¿no? El tema del lawfare. Claro, Hay, eso. hay toda una cuestión donde
yo te digo la verdad, es posible que en algún caso haya cierta intención o cierta maldad de algún juez o de algún funcionario que tenga lo que tenga. Ahora, acá estamos hablando de todas las instancias, Ya. como diciendo, a no ser que el lawfare sea una obra maestra de Dios y que por eso esté presente en todas No, las pero instancias. el tema de la autoridad inmediata es muy interesante porque eso fue aplicado acá con los presos de lesa humanidad, ¿no? Sí, y que están Esta todavía muchos de ellos exigencia. injustamente. Claro, entonces la autoridad inmediata quiere decir que dada una organización creada para delinquir, se debe aplicar el mismo castigo tanto al que comete el delito, como a aquel que lo inspiró o Que no lo persigo. garantizó la protección Claro, por eso. de este que en el extremo inferior comete el delito, ¿no? Entonces es algo bastante discutido en derecho, porque, pero bueno, en el caso de los derechos humanos se aplicó y ahora se aplica en corrupción. Es muy interesante ese tema, ¿eh? A mí igual me parece, como te decía al comienzo, me parece un poco temerario, porque esto puede implicar, qué sé yo, si vamos a suponer que un policía reprime y mata a dos personas, la responsabilidad de la autoría inmediata también sería de la ministra de Seguridad, por ejemplo. Sí, no, no, hay que, Es un tema delicado, ¿no? es un tema para discutir, porque es cierto que la sensación, y no es la sensación, sino que es la realidad, que la política es muy corrupta y los políticos también, ¿no? No hay políticos pobres, ¿viste? Yo conozco algunos, pero es la excepción. Entonces la gente tiene razón en reclamar. Y en el caso de Cristina, y en el caso de Lázaro Báez, y en el caso del dinero en obras públicas en Santa Cruz, es tan evidente el afano, es tan evidente que hay una sensación también de justicia, ¿no? Sí, como yo te decía al comienzo, la verdad es que la han condenado por esta autoría de responsabilidad inmediata, donde, vuelvo a decirte, es un precedente complicado, es cierto que es una especie de espejo con lo que pasó con los represores, y creo que están pagando con la misma medicina de lo que ha sucedido, claro. Ahora, habiendo tantas causas penales donde podría haber otro tipo, digamos, esta fue la que más prosperó, la que más rápidamente prosperó, Pero y el espejo de esta causa es Otesur, ¿viste? Porque era escandaloso como Lázaro Báez, y no solo él, sino otro empresario, alquilaban las habitaciones de los hoteles de 5 estrellas de Néstor y de Cristina sin alquilarlos, solo para pagarles algo. Entonces, sí. esa causa es tal vez mucho más directa que esta, Por eso te estoy diciendo, ¿no? ¿no? Yo creo que hay otras causas donde tal vez hubiera sido, si vos querés, más justo con lo que viene a ser la responsabilidad penal directa y no la indirecta, ¿no es cierto? Claro. O sea, ahí donde vos podés encontrar, o sea, si hay o no hay. O sea, yo no soy juez, no puedo yo decir si es responsable o no, si es condenable o no. Pero bueno, en esta causa, vuelvo a decir, Está condenada por todas las instancias. sí, ahora guarda con los gobernantes de ahora que puede pasar lo mismo, ¿no? Porque Sí, sí. la corrupción es un pecado que está en la política, lamentablemente, y los que han venido después de Cristina no han sido carmelitas descalzos. No, por eso puede ser muy, muy importante toda esta causa para el futuro, ¿no? Ojalá. Sí, Dios quiera que sí, que lo que Eh, nosotros necesitamos hay es que que ser optimista. sí, pero hay que buscar una pacificación en la Argentina y está todo muy complicado, Seferino, y Es hay, verdad. hay que ver cómo vamos a encontrar para que la Argentina encuentre su cauce, eh, que el que es responsable que pague por los hechos que ha cometido, pero bueno, que aquellos que están llevando adelante el gobierno, que tengan un poco más en cuenta la justicia social y con todas las desigualdades que hoy vemos, que eso también genera una situación muy difícil para seguir adelante y para que la Argentina se ponga de pie. Muy bien, Ignacio Clopet, abogado, historiador. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias, Seferino, un gran abrazo.
Abrazos.